Bien, hermanos, vamos a continuar con el tema que ya traemos como 3 miércoles. Yo oía en un video a un ex evangélico, ahora convertido a otra religión, hablando precisamente contra la Trinidad, contra la deidad de Cristo. Y entonces él decía que cuando él era evangélico, vio la Biblia, pero no era clara la doctrina de la Trinidad, o sea, no le convencía. Ahora yo, cuando veo todos estos argumentos que estamos usando para afirmar que Jesús es Dios, yo digo, ya traemos 3, 4 miércoles y todavía hay más. Todavía sigo el otro miércoles y creo que 2 miércoles más hablando de que Cristo es Dios y el por qué. Yo digo, ¿cómo es que no era claro? Sí está bien claro en la Escritura. Está recontra comprobado, apoyado por todos lados, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. No lo entiendo. Pero sigamos. Ahora vamos a hablar de estos argumentos. Jesús es Dios. La vez pasada vimos que es Dios porque la Biblia claramente dice que es Dios en el Antiguo Testamento, en los evangelios sinópticos, en el evangelio de Juan hicimos una diferenciación ahí, en las epístolas, y todavía me tocó, ya no puse Apocalipsis, porque yo diferencio los evangelios, las epístolas y Apocalipsis. Apocalipsis es otra cosa. Apocalipsis es el libro profético del Nuevo Testamento. Y habla de que Jesús es Dios también. Entonces, en esta noche vamos a hablar de que Jesús es Dios porque a Jesús se le atribuyen prerrogativas divinas. En otras palabras, a Él se le dan atributos que solo Dios puede tener. No hay humano ni un ángel puede tener esos atributos que se le dan a Jesús en la Biblia, en toda la Biblia. Entonces, veamos a ver qué atributos. No son todos, pero veamos algunos de ellos. A Jesús se le llama el Señor. El Señor. La palabra griega, kurios. En ocasiones se le aplica a Dios y en ocasiones a Jesús. El mismo término. El Señor Dios, el Kurios Dios, y el Señor Jesús, el Kurios Jesús. Póngase a pensar usted, ¿a qué profeta se le ha llamado así? A nadie. ¿A qué ángel se le ha dado ese título? A ninguno. Entonces Jesús es más que un hombre, es el Señor. Claro, el término se usa para decir señor Figueroa, señor Gutiérrez. Sí lo usamos, quiere decir como el que gobierna. Pero nosotros entendemos que si le dicen señor Figueroa es señor de ciertas cosas, de su casa, pues él es dueño de su casa, de su familia, es señor fulano de tal. Es un señor, o sea, todos somos señores, los hombres, de alguna forma, ¿verdad? Más a los mayores, a los jóvenes no le van a decir señor, ¿va? Sin embargo, entendemos que Él es Él, no es un el Señor, y repite y repite y repite y repite este término la Biblia con relación a Jesús. ¿Qué dice, por ejemplo? Y aquí este texto que vamos a ver implica precisamente divinidad. Se le está diciendo Señor en la manera de ser Dios. Jesús se lo dijo esto a los judíos, porque los judíos dicen el Mesías es el hijo de David, o sea, el descendiente de David. Y Jesús aquí les hace notar que el Mesías es más que un humano. Él no es simplemente el hijo de David, Él es el Señor de David.
aunque es un descendiente de él sanguíneamente, pero es el Dios de David. Es el hijo de David, pero es el Dios de David. El hijo de David en el sentido de su cuerpo físico, pero él es antes del cuerpo físico que llegó a tener. Entonces dice Jesús, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? O sea, del Mesías. Cristo quiere decir Mesías. ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. O sea, dijo Dios a mi Dios. Y que no solo un Dios hay, claro. Es un Dios en tres personas. Están interactuando las dos personas de la Trinidad, que es el Padre y el Hijo. Dijo Dios a Dios. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y aquí viene la lección. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, él es más alto que David. De tal manera que David le llama mi Señor, o sea, mi Dios. Vamos a otro. Jesús es el Padre también. Jesús es el Padre. Oí a alguien dar un argumento. Cuando un evangélico le dijo, o sea, demuéstrenme que Jesús es Dios. El evangélico le dijo, yo y el Padre uno somos. Y entonces él le responde con un texto en Juan capítulo 17, donde Jesús está orando al Padre y le dice, Padre, que ellos sean uno, que sean uno. Entonces le refutaba de esta manera, habla de que los cristianos sean uno, pero no quiere decir que van a ser solo una persona, sino que son muchos, pero son uno en un pensamiento. Entonces cuando dice que el Padre y yo somos uno, se está refiriendo a que piensan igual, no que son el mismo, le decía, le refutaba. Ahí nos quedamos, si no tenemos un contexto de esto. Pero vean este otro texto. Isaías 9:6 es contundente, hermano, contundente. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿A quién se refiere? El profeta Isaías, para nada. ¿A quién se refiere? Un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Y se llamará su nombre admirable consejero. ¿Cómo? Dios fuerte. ¿Y cómo? Padre eterno. Wow. De ahí no está diciendo de que son uno, no está implicando que son uno porque piensan igual, sino que ese niño es el Padre eterno. Y no hay dos padres, hay un Padre eterno. Ese niño es extraño. Es un ser humano nacido, pero que al mismo tiempo es Dios. Al mismo tiempo es el Padre. Extraño, pero sí es el Dios hecho hombre. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Tanto tiempo que estoy con vosotros. Personalmente no creo que Jesús se refería a esos 2-3 años que tenía de estar con ellos, con los discípulos, sino que se refería a todo el Antiguo Testamento. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes. El Dios que ellos dicen adorar, el Padre, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cualquier hombre corriente diría esto, hermano. Hay una gran diferenciación entre lo que es un hombre, aunque sea un hombre
fiel a Dios, un profeta, lo que sea, pero no se puede mezclar, no puede decir algo así, porque esto sería una blasfemia. Pero decir el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, concuerda con Isaías 9:6 que dice que este niño es el Padre eterno. Ese niño es el Padre. Perfecto. Tercero, Jesús, miren, es el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el Curios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora dice, yo soy el Alfa y la Omega. Versículo 8. Unos versículos más adelante, Juan está tratando de localizar quién está diciendo eso. Por si alguien dice, no, pero ahí dice esto, pero no es Jesús quien lo está diciendo, es Dios. No, es Jesús quien lo está diciendo. Porque cuando Juan dice, y miré yo, ¿quién estaba hablando? Dice que volvió a ver y era, dice, uno como el Hijo del Hombre. O sea, Jesús era la voz quien estaba diciendo esto. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, el que es, el que era, el que ha de venir. O sea, Jehová, porque ese es el significado de Jehová. El que era, el que es y el que ha de venir. Y por si a alguien le queda duda, todavía lo remata. El Todopoderoso, pues. Por si no lo han entendido, por si alguien dice Alfa y Omega. Ah, no, pero Alfa y Omega no quiere decir que Dios, el Alfa y Omega, no, y puede inventarse alguna cosa por ahí. Principio y fin, no, pero no puede ser que sea Dios, no está diciendo que es Dios. Bueno, si a alguien le queda duda, bueno, el Todopoderoso. ¿Y quién es el Todopoderoso? Es Dios. Además, si vamos a otro texto, también el Antiguo Testamento dice que Jehová es el primero y el último. Igual, el principio y el fin. Así dice acerca de Jehová. Es otro texto que hay también. Pero bueno, vamos al otro argumento. Jesús es el creador. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Clarito, ¿verdad? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo, porque ahí es la primera persona es el verbo, está hablando del verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas, por el verbo, el logos. Más adelante dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas, todas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué más? Otro texto. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Veamos el otro. Jesús es eterno. Dice este texto, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Claro, aquí hay que explicar un poquito más del trasfondo. Se está refiriendo al sumo sacerdote Melquisedec. Jesús es el sumo sacerdote Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin, haciendo un contraste con los sacerdotes levitas, que sí tienen un principio y fin, nacen y mueren. Pero este sumo sacerdote no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, el Hijo de Dios es
sin principio y sin fin de días. Permanece sacerdote para siempre. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo existía, yo existí o yo existo desde antes de Abraham. Yo soy, es presente, es así como Dios se menciona a sí mismo cuando le dijo a Moisés: y si los hijos de Israel me preguntan ¿quién me envía? Diles, yo soy, te envía. Yo soy, en presente. Entonces, antes que Abraham fuese, yo soy. Dios es así, así se llama Él, yo soy. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy el que soy. Otro. Jesús es la imagen y sustancia de Dios. O sea, si alguien quiere ver a Dios, es Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Como Dios es invisible, no lo puedes ver, pero cuando ves a Jesús, ves a Dios porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, en otras palabras, la deidad de Dios significa la naturaleza divina, como Dios. Entonces dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud. En otras palabras, Jesús es 100% Dios. Toda la plenitud de la deidad está en Él. 100% Dios. No 50% Dios y 50 hombre. No, es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, vienen algunas dudas. Esto lo vamos a hablar dentro de unos 2 miércoles. Pero algunos dicen, pero entonces, ¿por qué Jesús ora al Padre y le dice a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea que Jesús tenía un Dios, no es Él el Dios. Eso confunde, ¿va? Son argumentos que tienen algunos. Pero ¿cómo se explica esto? Si Él es Dios, pero está diciendo Dios mío, o sea que me tiene Dios. El asunto es este, mira. Dice Filipenses capítulo 2 que Jesús se despojó de quien era. Pero eso no quiere decir que deja de ser Él, Dios, sino que voluntariamente se despojó de su gloria y se sometió. Es Dios, pero Él se sometió para experimentar la obediencia al Padre y para sufrir la crucifixión voluntariamente. Como lo siguiente: imagínense un médico famoso acá en el país, y este médico tiene un hospital y es famosísimo y tiene su clínica y vive en una mansión y toda la cosa, y sale en televisión, entrevistas y toda la cuestión. Pero este médico decide irse de misionero al Amazonas a vivir en una tribu que viven con taparrabos y sin camisa, así casi desnudos. Y entonces el pelo se lo cortan así tipo guacalito. Se pone un guacal acá y se cortan con un cuchillo todo lo demás y así andan. Entonces ustedes saben que cuando alguien va a una cultura diferente, para tener entrada y ser aceptado, tiene que adaptarse, comer lo mismo y volverse como uno de ellos. Entonces este médico decide hacer eso. Entonces, de un noticiero viajan al Amazonas para entrevistar al médico. Y cuando llegan, ¿a dónde está el médico? ¿A dónde está? Allá está. Como uno de ellos, el mismo tipo de corte, sin camisa, solo con taparrabos. Y entonces dicen, ¿y es el doctor? Sí, ese es. No, pero no puede ser, no parece. O sea, allá en El Salvador, a una orden de él se hace y no puede ser que sea él. ¿Cómo no? Él es. ¿Es o no es él? ¿Qué piensan ustedes?
sumamente cambiado, ¿verdad? Porque él voluntariamente se ha despojado de su gloria, de su dinero. Se despojó de todo. Allá no tiene dinero. Allá vive comiendo lo que ellos comen. Claro, rara vez va a suceder eso, pero podría suceder, ¿va? Que alguien haga un misionero, se van y hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es el mismo hombre. ¿Ha dejado de ser el mismo médico? No, es el mismo. Solo que se ha despojado de lo que él es aquí. Jesús vino y se despojó de lo que él es en el universo, en su gloria celestial, y se hizo como uno de nosotros. Entonces él se sometió al proceso de volverse obediente a Dios, pero él es Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ese texto tampoco está diciendo que él no es Dios. También hay que leer bien, ¿verdad? Porque a veces alguien infiere algo que no está diciendo. Ese texto no está diciendo que porque él dice Dios mío, entonces él no es Dios. No, esa es una conclusión a la que llegan algunos que niegan la divinidad de Cristo. Pero hay otros textos que claramente dicen que él es Dios, como estos, ¿verdad? Entonces viene otro atributo. Jesús tiene autoridad de perdonar pecados. Cuando Jesús le llevaron ese paralítico, él dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces los doctores de la ley, los teólogos, comenzaron a hablar entre ellos y a decir: ¿quién es este que perdona pecados? Porque nadie tiene autoridad de perdonar pecados sino solo Dios. Y Jesús sabía lo que estaban murmurando entre ellos, y es donde él dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levanta, toma tu cama y vete a tu casa. El Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Miren en el Antiguo Testamento: yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién habla? Jehová. Y por si a alguien le quedaba dudas, lo enfatiza: yo soy, yo. ¿A quién se refiere? Él no va a mandar a alguien, a un delegado, a perdonar pecados. Él es el que lo hace. No le va a asignar a un profeta perdonarlos. No, él, yo, y lo enfatiza: yo soy el que borra tus rebeliones. Entonces cuando Jesús dice tus pecados te son perdonados, él está hablando como Dios, está ejerciendo ese atributo que solo es de Dios: perdonar pecados. Y vamos al otro. Y este es ya el último. Jesús es adorado. Miren lo que dice. Es uno de par de versículos, porque hay más. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Le adoraron. En el siguiente versículo dice: he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y ¿qué? Le adoraron. No se adora a un ser humano. Puedes querer a alguien, lo saludas, pero no te postras y lo adoras. A Pedro se le postraron, al apóstol Pedro, Hechos 10, y él levantó al hombre, a Cornelio, y le dijo: no, solo soy un hombre, adora a Dios. Y este otro pasaje donde Juan se le hincó, se le postró a un ángel, que podríamos decir, bueno, un ángel tiene más dignidad que un ser humano, ¿va? No hay que postrarse ante un ser humano, ante un ángel tal vez, pero ni siquiera un ángel.
Dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, o sea, soy colega tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y si Jesús era adorado aún cuando estaba bebé, llegaron los magos, ¿se acuerdan? Y dice que se postraron y lo adoraron. ¿Adora a quién? A Dios. Bueno, alguien podría decir, no, pero es que esta gente se equivocó y adoraron a Jesús. No. Si Pedro corrigió al que se hincó ante él, si el ángel corrigió a Juan que se le hincó, Jesús hubiera reaccionado y les hubiera dicho, no me adoren, solo adoren a Dios, yo no soy Dios. No hizo eso. Estaban adorando a Dios, ellos lo reconocían, a Dios en forma humana, a Dios hecho hombre. Era normal, lógico, ¿verdad? Así que, hermanos, maravilloso va a ser ver al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios en el cielo. Dios hecho hombre. Maravilloso va a ser platicar con Él, ver sus ojos y ser amado por Él. Qué maravilloso que nuestro Dios es un Dios que no se queda allá en el cielo solito Él, sino que es un Dios que viene a la tierra y nos demuestra su amor. Porque hacerse como uno de nosotros, eso es amor. Y no solo eso, sino que haber dado su vida por nosotros, amor. ¿Qué Dios más perfecto y maravilloso? ¿Quién le gana a Él? Nadie. Señor, mi vida es dura. Dios te puede decir, yo viví también situaciones duras. Señor, es que obedecer está... Tú no me comprendes porque tú nunca has obedecido. Pues tú eres Dios y yo te tengo que obedecer. No. Dios también te puede decir, yo he obedecido y he obedecido hasta la muerte. Me despojé, me sometí hasta la muerte. ¿Cómo lo voy a aconsejar? ¿Cómo lo voy a ganar? De ninguna manera, ¿verdad? Y ese Dios, pensar que ese Dios te ama y entregó su cuerpo, que sea partido para redención tuya y el perdón de tus pecados.